Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la página 17. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a repasar todas las reseñas que fui publicando en el blog durante el mes de enero. Fueron 6 libros los que reseñé, aunque leí bastantes más. Hubo de todo, pero destacaron 2 lecturas que me gustaron mucho, así que voy a hablar de ellas y de las demás reseñas que publiqué en este vídeo. No os lo perdáis. La primera novela de la que os quiero hablar es La lista de los nombres olvidados, de Christine Harmel. Está publicada por Booked en formato de bolsillos, la edición que tengo yo. Y bueno, comencé a leer esta novela pues con las expectativas justas. Sabía que no debía pedirle demasiado a esta novela y efectivamente no me equivoqué en mi predicción, y menos mal que ha sido así, porque si no, no hubiera podido disfrutarla demasiado. Es una novela que está hecha más para entretener que para trascender, y bueno, tiene unos personajes simples que no simplones y una trama en la que, bueno, el lector no va a ver demasiadas complicaciones para seguirla. La novela comienza con la crisis existencial a la que se enfrenta la protagonista, Hope, en la historia del presente, porque, bueno, esta novela se divide en 2 tramas, la del presente y la del pasado. La verdad es que el comienzo no es muy original. He leído bastantes novelas en las cuales una de las protagonistas o la protagonista en general pues se enfrentaba a este tipo de crisis existenciales, y la trama no comienza a despegar hasta que otra de las personajes principales, Rose, una anciana, la abuela de Hope, pues comienza a recordar todo lo que vivió en su pasado cuando todavía residía en París. Es ahí cuando comienza a vislumbrarse que existe un misterio que vamos a ir resolviendo a lo largo de las páginas, y cuando comienza realmente la acción y la trama despega. La primera pega que le pondría a esta novela es que los personajes podrían estar tratados con mayor profundidad psicológica de lo que están, de hecho. Y bueno, es algo que he echado de menos, un pelín más de profundidad psicológica en los personajes, porque a mi juicio pues están bastante planos. Podría haber habido más miga ahí, como se diría coloquialmente. Y como anunciaba antes, como he mencionado anteriormente, esta novela se divide en 2 tramas, una que acontece en el presente, en Estados Unidos, con Hope como protagonista, la de la crisis existencial, y bueno, por otra parte tenemos a Rose, que es la abuela de Hope, cuya vida en Europa cuando era joven siempre ha sido pues un misterio, una incógnita por parte de Rose. Nunca ha querido desvelar nada a sus familiares, y cuando ya está pues en cierto momento de su vida en el que no queda demasiado por hacer, le da por hablar. Una de las principales pegas que le pondría a esta novela, sin duda lo que menos me ha convencido de todo, es que la protagonista de la trama del presente, Hope, se dirige a París para investigar qué sucedió con su abuela, Rose, que es originaria de allí, de París, y en esos años convulsos de la Segunda Guerra Mundial, qué sucedió para que, bueno, nunca haya querido desvelar nada sobre este pasado, y qué le sucedió también a esa parte de la familia que nunca conoció. Entonces, dicho esto, aquí comienzan los problemas cuando Hope se traslada a París. ¿Por qué? Porque no es nada verosímil la suerte que tiene. Es decir, considero que es muy difícil intentar hallar pistas sobre familiares que les sucedió durante la Segunda Guerra Mundial si están desaparecidos. Es increíble la suerte que tiene. Prácticamente la primera logra la primera pista, se encuentra con personas que le ayudan de manera totalmente altruista, dejan todo lo que están haciendo para ayudarla, y sinceramente eso no es demasiado verosímil, sobre todo teniendo en cuenta que Hope llega a París para intentar escarbar en el pasado y en unas heridas que la verdad todavía pues están abiertas en determinadas personas que sufrieron aquellos tiempos. Siguiendo con esta suerte desmesurada que encuentra Hope a su paso, finalmente debo añadir que el final es muy peliculero, que la suerte no solo se queda con Hope en París, sino que la acompaña a su vuelta a Estados Unidos. Todo se resuelve de una manera maravillosa, que bueno, ni las películas de Disney, la verdad. La autora, Christine Harmel, se encarga de que el misterio, cuando una vez se resuelve y todas las piezas terminan encajando,
Se encarga esta autora de que el lector no tenga que pensar de más, le da bien masticadito el misterio, se lo sirve en bandeja, sin dejar que el lector saque sus propias conclusiones o ate cabos por sí mismo. Y a mí, sinceramente, esta manera de tratar al lector, dicho de manera coloquial, como un tontito, nunca, jamás la veré con buenos ojos. Como parte positiva del libro, pues sí, tiene también sus partes positivas. Destaco que la autora con esta historia intenta lanzar un mensaje de tolerancia, de esperanza, de respeto hacia otras culturas, con lo cual, pues bueno, esta novela cumple su objetivo, el objetivo con el que yo leí esta novela, que es entretener al lector, no va más allá. No creo que vuelva a leer algo de esta autora porque sinceramente opino que si sigue por este camino, visto uno, vistos todos, pero no fue una mala lectura, con lo cual le puse un 6 de 10 en la valoración en el blog, que lo traduzco a 3 estrellas de 5. La segunda novela que reseñé en el blog fue Ánima, de el autor Wati Mowawat. Sinceramente no sé pronunciarlo mejor, lo siento. Es una novela editada por Destino y quise leerla cuando leí una reseña del blog de Mientras Leo. Os dejo en la cajita de descripción el enlace. Es una novela que se sale totalmente de mi zona de confort literaria y precisamente por eso quise leerla. De vez en cuando me apetece salir de esa zona de confort que os comentaba y investigar nuevas lecturas para ver si puedo expandir mis límites. Y aunque el resultado no haya sido el deseado y no me ha convencido del todo la lectura, no me arrepiento ni mucho menos de haberla leído. El comienzo es brutal, me impactó, me gustó muchísimo, fue brutal, uno de los comienzos que me ha impactado últimamente. Y además me encanta el hecho de que cada capítulo esté narrado por un animal. Es decir, siempre tenemos el punto de vista de los animales con respecto a las personas, a los objetos y a todo lo que acontece durante las páginas de este libro. A veces son perros, a veces moscas, arañas, gatos, serpientes, hay de todo en esta novela. Y además cada capítulo se denomina igual que el nombre del animal en cuestión que está narrando en su nomenclatura en latín. Y eso me ha parecido muy original y muy atractivo. De hecho es por lo que quise leer esta novela, porque tenemos siempre el punto de vista de los animales y jamás había leído una novela que presentase esta característica. Lamentablemente, después de ese comienzo tan brutal que me impactó tanto y también teniendo en cuenta que cada capítulo está narrado por un animal y eso también me gustó, pues poco a poco la novela sinceramente a mi juicio fue perdiendo fuelle, porque como sigo, el comienzo es brutal porque asistimos a un asesinato, al descubrimiento de un asesinato, mejor dicho, y bueno, la novela poco a poco se va desviando de ese inicio, de ese descubrimiento del asesinato y de intentar esclarecer qué sucedió con la víctima y por qué la asesinaron. Poco a poco pues eso se va desdibujando, se va centrando más la novela en lo que le sucede al marido de la asesinada, el verdadero protagonista de esta novela, y las fases por las que atraviesa él tratando de encontrar la manera de aceptar esa muerte y de reencontrarse a sí mismo o de hacer un viaje interior hacia sí mismo. El caso es que se desvía, como os digo, del inicio de la novela, ese que me pareció tan brutal y tan desconcertante y a la vez tan atractivo, y se va internando en, dicho de manera bastante simple, en las paranoias que va teniendo el protagonista, y eso ya no me gustó tanto. Las páginas centrales sin duda fueron las que más me costaron leer de este libro, porque tenía la sensación de que cualquier cosa podía suceder a continuación y sinceramente eso me creaba la sensación de estar perdida dentro de las páginas de este libro. Además, algo que llamó poderosamente mi atención fue la cantidad de diálogos sin traducir en idioma inglés que hay en esta novela. Sinceramente, pues tengo la suerte de no haberme perdido demasiado en estos diálogos. Más o menos me enteraba de todo lo que estaba pasando. Estaban escritos en un lenguaje muy coloquial y bueno, son bastante simples, no contienen frases rebuscadas ni diálogos cargantes,
sino todo lo contrario, conversaciones bastante banales en ocasiones o bastante superfluas. Y por eso pude enterarme de todo, pero entiendo que no todos los lectores van a sentirse así, con lo cual el hecho de que haya tanto diálogo sin traducir en idioma inglés durante bastantes páginas, no seguidas, pero sí a lo largo de la novela es una tónica constante a partir de cierto punto, pues esto sí que puede entorpecer la lectura para algunos lectores y puede ser un hándicap incluso. Entonces, bueno, sinceramente, llegados a un punto, la cosa mejora un poco en el último tercio de la novela, pero ya estaba deseando terminarla. Me apetecía ya acabar con esta novela. No es que no quisiera seguir, pero sí que tenía cierta, no sé si decir prisa, tenía ganas, eso sí, de terminarla y de saber cómo acababa todo. Por lo tanto, como os he venido contando, es una lectura un tanto desconcertante y extraña, es el adjetivo que mejor casaría con esta novela, el adjetivo que mejor le iría, en mi opinión. Y no creo que sea una lectura apta para todo tipo de lectores. Creo que es una lectura que van a disfrutar algunos lectores, un grupo muy específico de ellos con unas necesidades lectoras pues muy concretas y un público bastante reducido. Cambiamos de tercio y de aires totalmente a un género muy diferente. Se trata del género landscape con La mirada de la loba blanca de Claire Bouvier, editado por Ediciones B. Es una novela de la que me esperaba ciertas cosas que finalmente no han pasado y por eso me ha decepcionado. Me sorprendió sinceramente el comienzo de esta novela porque todas las del género landscape comienzan con un viaje. Siempre es desde Europa hacia otro punto del planeta, ya sea Australia o sea América, tanto el norte como el centro del sur. Pero en esta ocasión nos ahorramos el viaje por el charco y la acción comienza directamente en el Nuevo Mundo, concretamente en Canadá. Sin embargo, ha habido cosas, como os decía antes, que no me han convencido en absoluto. Considero que la autora Claire Bouvier ha tomado malas decisiones. Había madera, la novela tenía madera para poder haber ido bastante más allá y sin embargo no lo ha conseguido, y considero que ha sido porque la autora ha tomado malas decisiones. Si hubiese tomado, en mi opinión, las correctas, la cosa hubiese sido distinta. Lamentablemente no ha sido así. Una de las malas decisiones que os quiero poner como ejemplo ha sido la de crear una figura, un personaje que tenía un papel muy concreto en esta novela para que todo siguiese funcionando y la historia continuase, y sin embargo la autora lo que hace es matarlo y unas cuantas páginas después llega otro que cumple la misma función y que básicamente es igual en carácter, en modo de ser y bueno, como os digo, realiza la misma función que la anterior. Entonces no entiendo por qué mata al primer personaje y trae a otro que básicamente va a hacer lo mismo. Sinceramente no le veo una explicación firme. Supongo que la razón habrá sido para hacerlo todo menos predecible, pero creo que ese no es el camino, sinceramente, y no me ha gustado nada este movimiento que os comento que ha hecho la autora en esta novela. Otro ejemplo de mala decisión que ha tomado la autora, a mi juicio, es el hecho de que, vale, existe una historia de amor, una trama amorosa, me parece correcto. En casi todas las landscape lo podemos ver, por no decir en todas, pero en esta ocasión la trama amorosa despega en cierto punto de la novela y se mantiene en un rifirrafe extraño que no termina de despegar y finalmente lo hace in extremis en las últimas 30 páginas. Es decir, los dos protagonistas principales en la novela pues juegan al despiste un poco, no sé si con el lector o con ellos mismos, y finalmente en las últimas 30 páginas se desarrolla toda su historia amorosa. Esto podría haber sido diferente, un poquito más de constancia, un poquito más de ritmo. No me ha gustado nada el hecho de que en las últimas 30 páginas, como si fuese a cámara rápida, la autora nos contara todo lo que les sucede a estos dos personajes en su faceta sentimental. Y bueno, algo bueno de esta novela, que no todo es malo, por supuesto, es que las páginas pasan sin que uno se dé cuenta.
y es un estilo narrativo el que presenta esta novela y bueno, esta autora bastante fluido y esto se debe a que es un estilo bastante sencillo y muy fácil de seguir y de leer. Continúo con el repaso de las que en mi opinión son malas decisiones tomadas por la autora en la novela y en la trama en general. La novela tiene como título La mirada de la loba blanca. Esto es porque en la trama pues, se incorporan ciertos elementos sobrenaturales atribuidos a los indios de Canadá y podría haber estado mucho más aprovechada esta cuestión de los hechizos, de los conjuros, de las visiones, el futuro que tiene la protagonista, del significado realmente que tiene en la novela esa mirada de la loba blanca. Todo eso está muy desaprovechado y podría haber dado mucho más de sí y podría haber sido la clave que diferenciara a esta landscape de las otras landscapes que podemos encontrar en el mercado. También me ha parecido una mala decisión el hecho de que se le dé cierta atención, cierto bombo al secreto que se trae consigo la protagonista de su país natal, en este caso Alemania. Sabemos por recuerdos, por diarios de esta protagonista, que algo oscuro, algo turbio pasó en su época de más joven, cuando estaba todavía en Alemania y vivía con su padre y su hermano. Y bueno, hay una especie de misterio en torno a qué le pudo pasar para que quisiese abandonar todo, cortar de raíz con la existencia que llevaba en Alemania y emprender una nueva vida en Canadá, que es como arranca esta novela. Y finalmente, cuando se desvela la incógnita, a mí sinceramente me supo a poco, tantas expectativas para luego que se deshinchasen y se quedasen, no voy a decir en nada, pero en bastante menos de lo que parecía prometer en un principio. Concluyo esta video reseña hablando del final. Sinceramente no me ha parecido que estuviese muy a la altura, deja muchas incógnitas por resolver y no me ha terminado de convencer. Considero que La mirada de la loba blanca es una landscape más que no tiene nada nuevo que ofrecer realmente, que podría haber sido bastante mejor de lo que es, y le valoré con un 6 de 10 en la reseña que publiqué en el blog. Se traduce a 3 estrellas de 5. ¿Que si la recomiendo? Pues sinceramente no. Hay landscape mejores y otras novelas similares que no pertenecen a este género